Bueno, entre Corea del Norte y Corea del Sur cada cierto tiempo, pero salen todo tipo de chispas. Pero esta última tiene un agregado. El agregado es que, chita, hay un espacio de humillación bastante grande para Corea del Sur, porque Corea del Norte mandó unos drones, creo que fueron 5 o 6, a Corea del Sur, y se pasearon por arriba, por abajo, los trataron de bajar de todas maneras y no pudieron, así que terminaron incluso pidiéndole disculpas a sus propios conciudadanos, y de eso nos va a comentar Raúl Sor, de esta entrada subrepticia de los drones, que no sé qué tan común es y cuál es el grado de peligro que un país siente cuando otro le hace pasear drones por todo su espacio. Hola Fernando, sí, militarmente no es tan grave, pero es una señal de vulnerabilidad y digamos, si lo pusiéramos en un lenguaje infantil, podríamos decir que es una tocada de oreja. El hecho de que Corea del Norte, que ya había mandado drones al sur, pero no lo hacía desde hace muchos años, haya optado en esta oportunidad por despachar 5 drones que son bastante primarios, son drones de observación, no son drones armados con misiles, pero que uno de ellos haya podido llegar hasta las proximidades de la capital de Corea del Sur, de Seúl, y hayan sido, Corea del Sur haya tratado de derribarlo. Les despachó helicópteros que dispararon activamente contra algunos de estos drones. Además, aviones salieron en persecución. De hecho, uno de los aviones que salió a perseguirlo tuvo un incidente y cayó a tierra. Dicen que los pilotos sobrevivieron, que están en el hospital, pero eso te da también un poco la idea de la magnitud o de la seriedad con que lo tomaron en Corea del Sur, donde cerraron sus 2 principales aeropuertos durante 1 hora, probablemente porque no sabían cuál era la magnitud del ataque. Y de hecho, cuando digo ataque, en realidad fue la incursión de estos 5 drones que se pasearon, como digo, y que llegaron a la capital y que pudieron salir de Corea del Sur sin ser alcanzados. Y esto, por supuesto, ha motivado un nivel de crítica y, diríamos, no de crisis, pero de preocupación en Corea del Sur, que es un país muy avanzado tecnológicamente, con un enorme presupuesto militar y que siempre se ha jactado de una cierta invulnerabilidad frente a Corea del Norte. Y las relaciones con Corea del Norte están muy tensas y lo han estado especialmente desde el cambio de gobierno hace un poquito más de un año, de un gobierno relativamente progresista a un gobierno francamente conservador, muy cercano, muy próximo a Estados Unidos, y han realizado una serie de ejercicios militares conjuntos entre Corea del Sur y Estados Unidos, y esto siempre los coreanos del norte lo leen y lo dicen, son ejercicios, son ensayos para una invasión a Corea del Norte, y por lo tanto se sienten justificados a enviar señales de que ellos están preparados, de que ellos pueden responder, y por lo tanto, ante cualquier movilización de Corea del Sur, ellos responden de una u otra manera. Lo tradicional, que lo hemos comentado muchas veces en Última Mirada, es que digamos, ellos lanzan cohetes al mar normalmente en distintas direcciones, y según el alcance, la potencia del cohete, es el mensaje de malestar que están enviando los norcoreanos. Ahora, dime una cosa, el que aparezcan 5 drones y que se paseen por Corea del Sur y que los traten de abatir y sin embargo los drones vuelvan, ¿es que es un lerulero así que le hace Corea del Norte o un acto de humillación de Corea del Sur, o hay algo que eventualmente se busca con algún grado de propósito más fino, digamos?
No, es básicamente como dices tú, un leru, es una humillación a Corea del Sur, que se jacta de tener defensas muy modernas, muy actualizadas, respaldados por la tecnología más avanzada de Estados Unidos, y que un país al cual ellos denuncian, Corea del Norte, que lo denuncian como un país atrasado, con una defensa bastante precaria, que lo único que ha podido desarrollar son cohetes, y todavía, aunque tienen un programa nuclear y han hecho experimentos, hay muchos que dudan que tengan una bomba atómica operativa. Cuando digo eso, una que pueda ser lanzada a través de con un cohete, y que la vibración y tengan la capacidad de darle la dirección exacta. Hay dudas que sí, por lo menos en Corea del Sur y Estados Unidos, ponen en duda la capacidad de Corea del Norte de eventualmente lanzar un cohete con una cabeza nuclear, pero tampoco nadie quiere esperar a ver si lo tienen o no lo tienen, para descubrir demasiado tarde que sí podían. De manera que la presión sobre Corea del Norte para que abandone su programa nuclear y coheteril ha sido muy grande. Corea del Norte está sometida a una cantidad enorme, pero enorme, de sanciones, y, y lo que le exigen a cambio de levantar sanciones y facilitarles la vida en el campo financiero, económico, es que renuncie al programa nuclear. Y en algún momento Corea del Norte dijo, sí, podríamos considerarlo. Hubo negociaciones, pero finalmente, incluso el presidente Trump, recordamos, viajó a Corea del Sur, puso un pie en Corea del Norte, simbólicamente, y todo quedó en eso, y finalmente no se avanzó a un acuerdo más definitivo. Y bueno, lo que ha pasado allí hoy es, digamos, muy serio, en el sentido que agrava la tensión en la península, que ya venía subiendo, y que se había deteriorado las relaciones por el cambio de gobierno en Corea del Sur, que si bien antes también tenían fricciones, ahora ellas han aumentado, y Corea del Norte ha dado más señales de exasperación, de intranquilidad, que también están asociadas a una situación doméstica relativamente compleja. Y por supuesto, estas subidas de tensión también juegan un papel en la política interna de Corea del Norte, aunque, por lo que se sabe, este cruce de los drones no fue notificado, no fue divulgado masivamente dentro de Corea del Norte, de manera que no es una medida, digamos, publicitaria para consolidar o demostrar la potencia del gobierno coreano de Kim Jong-un, pero de todas formas es una advertencia para Occidente, y sin duda es una situación bastante amarga para los coreanos del sur, que claro que sí, ven en esto una humillación. Oye, pero, a ver, dos cosas. Lo primero, que me sorprende, porque estamos viendo videos de lo que pasó hoy día en Corea, y no vemos ni un dron, vemos solamente los helicópteros que dan vuelta por aquí y por allá. Yo me imagino que deben haber captado los drones en algún momento dado, pero tú ves que básicamente lo que vemos son los helicópteros surcoreanos buscando drones. Lo segundo, Sí. Convengamos una cosa, porque parece de perogrullo. O sea, cuando los norcoreanos mandan 5 drones a pasearse por todo el Corea del Sur, ellos saben lo que va a pasar, pues. Saben de que se van a enojar, saben que van a levantar helicópteros, saben que van a salir a alegar y todo. La pregunta es, ¿para qué? ¿Qué se busca con este tipo de ejercicio? Bueno, lo primero es que los drones son pequeños. Es decir, en cuanto a por qué no lo filmaron, no debe ser tan fácil filmarlo. Son drones que miden 2 metros, son drones de observación. Créeme que se puede filmar. No, ya lo sé, pero no, digamos, depende a qué distancia están, en qué momento los detectas, y si cuando los sales a buscar,
todavía están en el espacio surcoreano o ya comienzan a dirigirse al norte. También Corea del Sur dijo que habían enviado aviones a tomar fotos de bases norcoreanas. No dicen si cruzaron la frontera, pero también los surcoreanos son cuidadosos de no agravar el conflicto. En general hay un cierto temor en Corea del Sur que cuando se exacerban los ánimos, Norcorea podría tomar medidas más drásticas, aunque la experiencia muestra que los norcoreanos, pese a usar un lenguaje absolutamente desmedido y absurdo, muchas veces hablan del enemigo, de Satán, que lo van a quemar, lo van a carbonizar, un lenguaje hiperbólico que llega a ser absurdo. Pese a ello son bastante realistas y prácticos en las medidas concretas. Se cuidan de no cruzar ciertas líneas rojas, y si las cosas llegaran a un límite, ciertamente Corea del Sur y Estados Unidos pueden arrasar con Corea del Norte, la pueden pulverizar. Esto tendría consecuencias también enormes para Corea del Sur, porque recibiría un bombardeo de artillería. Los coreanos del norte tienen una enorme capacidad de artillería y podrían hacer llover miles y miles de municiones de artillería pesada sobre Seúl, la capital, de manera que, por lo menos en la península, ambas partes se temen y no quieren, ninguna de las dos tiene interés en sobrepasar ciertos límites. Ahora, ¿qué es lo que busca Corea del Norte? Quiere, lo que plantean por lo menos, es el fin de los ejercicios conjuntos entre Estados Unidos y Corea del Sur, ejercicios que además, hay que decirlo, son sobredimensionados. Es decir, Estados Unidos y Corea del Sur siempre dicen, bueno, es un ejercicio disuasivo, es para que Corea del Norte, por decirlo en forma coloquial, sepa con la chichita que se va a curar si se mete con nosotros. Pero claro, la lectura de la otra parte es decir, yo también le voy a mostrar la chichita con que se pueden curar ellos, y así se da la escalada. Pero sea como sea, Corea del Norte está en una situación económica desde hace mucho tiempo compleja, y pese a ello, Corea del Norte ha sacrificado una serie de posibilidades de cooperación con Corea del Sur, que ha querido invertir en Corea del Norte. De hecho, le convendría a Corea del Sur, la mano de obra coreana en Corea del Norte es mucho más económica, y tenían un centro industrial en que empresas coreanas del sur podían operar y tener a sus gerentes, y contratando a personal de Corea del Norte, pero eso se fue deteriorando a través de diversas crisis, y esto ha dejado de funcionar. Por lo tanto, hay una cierta regresión en la relación entre ambas penínsulas, que incluso hay que recordar que todavía técnicamente están en guerra. Es decir, la guerra terminó en 1954 y nunca hubo un acuerdo de paz formal. Es decir, hubo una cesación de hostilidades. Y ese es el estatus que existe entre las dos Coreas: cesación de hostilidades, ninguno de los dos se agrede, es decir, hay pequeñas escaramuzas de vez en cuando, como esta, pero todavía están técnicamente en guerra. Bueno, vamos a estar atentos entonces, Raúl, a cómo continúa esta suerte de desfile de los drones y cómo se responde, porque estas cosas a veces toman al otro país, dice, mira, no voy a hacer menos, voy a hacer también un aspaviento de mi potencial, y quién sabe si es que la próxima semana estamos viendo otra cosa, pero del otro lado. Así es que vamos a conversar y tenemos tiempo para eso, Raúl. Que te vaya muy bien. Igual, chao. Chao, chao. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con el Ojo Con.